contextos. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Pablo Montes es investigador del IMCO, Instituto Mexicano para la Competitividad. Pablo, es un gusto saludarte nuevamente aquí en Contextos. Te saludamos Marcela Pámanes y Juan Ceballos. Buenos días. Hola, buenos días, Marcela, Juan. Un gusto estar de regreso y un saludo a todo Torreón. Y bueno, Pablo, pues para conocer tu opinión en torno a esto que sucedió ayer en el Senado, que una vez más se pospusieron las discusiones en torno a las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción y que ya pues los representantes de la sociedad civil estaban listos para exponer ante comisiones el contenido de la iniciativa de ley 3 de 3 y una hora y media después de que no había iniciado, pues tomaron la decisión de retirarse del recinto. ¿Qué implicaciones tiene, Pablo, esta posposición una vez más de la discusión? Pues sí, mira, como bien mencionas, lamentablemente el tema se sigue posponiendo y se van acercando estos tiempos electorales y pareciera que los partidos no quieren que se pase antes de las elecciones. Como bien dices, ayer las organizaciones de la sociedad civil fueron citadas para presentar y defender el contenido de la ley 3 de 3 y para formalizar los dictámenes y así lograr que se pudiera votar en un periodo extraordinario todas las leyes. Las implicaciones que tiene posponer es simplemente dejar y prolongar una solución que el país necesita, que es hacerle frente al problema de la corrupción, y no es algo menor, porque día con día se siguen perdiendo recursos públicos. Hemos visto las últimas semanas varias investigaciones de cómo las licitaciones son amañadas desde el mismo gobierno y simplemente el posponerlo es no darle seriedad al tema, posponer el problema y dejar a los mexicanos sin una solución de un tema que ya está mal. Sobre todo después de que vemos la nota de 8 columnas del Universal el día de hoy que dice Virgilio Andrade que no se puede pescar a los peces gordos. ¿Qué opinión te merece? Pues es justamente lo que intentamos corregir, poder dar las herramientas institucionales, los mecanismos de investigación, intentar atacar a la corrupción no solo como un delito más o una falta administrativa más, sino que poderlo conocer desde dentro, saber cómo operan a través de redes y atrapar a estos peces grandes que actualmente nuestras instituciones son incapaces. Y es un problema que ellos mismos reconocen, que son incapaces de hacerle frente a la corrupción, pero simplemente se sigue prolongando la discusión y es algo que como sociedad tenemos que exigir que a nuestros legisladores, que por cierto ya rompieron el plazo constitucional, a tomar en serio el problema y no poner por encima intereses electorales o intereses privados. Desde tu punto de vista como investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad, ¿qué es lo que hace falta para que el Sistema Nacional Anticorrupción no vaya a quedar como una mera simulación y que el gobierno diga nosotros ya cumplimos, pero que en la letra chiquita o en las leyes secundarias pues se le pongan candados precisamente a el combate a la impunidad? Son dos cosas las principales. Yo las pondría en dos palabras: detección y proceso. Entonces, los procesos es como una vez detectado la falta, se le va a facilitar a la autoridad que investiga el hacer su trabajo y se le va a facilitar al juez la claridad de la falta que está cometiendo. Un proceso claro, que es lo que intentamos proponer en la ley 3 de 3, va a facilitar que haya una sanción. Y la detección es algo aún más importante, de poder conocer qué actos de corrupción se están tratando. Y es por esto que es muy importante tener versiones públicas de las declaraciones que nos permitan rastrear la evolución del patrimonio de los servidores públicos. Porque así no solo las autoridades van a estar revisando, sino que la ciudadanía y los medios van a tener la información para detectar casos de corrupción y poder emitir una denuncia. En estos dos pilares de detección y de procesos claros, es muy difícil que se pueda combatir la corrupción, y estos dos son nuestros principales puntos en la ley 3 de 3. ¿Cuáles deben ser las características que debe tener el que esté al frente de la Fiscalía Anticorrupción? Primero, autonomía y total imparcialidad. Esto es algo que
que buscamos con los procesos de nombramiento, y también que sea una persona que tenga el conocimiento, la capacidad y la dedicación para que no le tiemble la mano al momento de seguir estos peces gordos. Pero ¿quién lo va a seleccionar? Es decir, ¿quién sería el encargado de decir tú vas a ser el fiscal anticorrupción? Lo que nosotros estamos proponiendo para que sea totalmente autónomo es que se dé un proceso de selección similar a los ministros de la Corte, que hay una propuesta fundamentada por parte del Ejecutivo y que sea el Senado el que ratifique. De esta manera logramos que no dependa solo de una persona este nombramiento, y también una vez que ya se integre la Fiscalía de la República, va a funcionar de una manera mucho más autónoma del Ejecutivo. Uh-huh. Entonces creemos que esto es un proceso de instituciones, pero que se tiene que dar ya, porque de lo contrario simplemente estamos posponiendo en lo que se implementan estas leyes secundarias. Pablo, buenos días, te saluda Marcela Pamanés. Ayer me hicieron una pregunta bien sencilla. A ver, y la pregunta tenía que ver con el timing, con el tiempo que se están tomando los senadores, la clase política para esta revisión y bueno, la puerta en las narices a los que están promoviendo y los que están buscando que esto finalmente se discuta y se apruebe. Las 7 leyes, decía Transparencia Mexicana hoy temprano en su portal, tienen que ser las 7, porque si alguna de ellas queda fuera, no va a estar completo el planteamiento. ¿Esto tiene que ver con las elecciones, Pablo? ¿Esto tiene que ver con el no compromiso, con la apertura, con la transparencia, con la necesidad de la información puntual a tiempo suficiente en cantidad y calidad? Sí, yo creo que el problema aquí es el proceso electoral. Los partidos políticos están haciendo un cálculo electoral en lugar de un cálculo institucional. Y desde el principio, ese fue el principal pretexto para no tener un periodo extraordinario antes del 28 de mayo, que no quieren que se manchara de alguna forma el proceso electoral. Yo no entiendo cómo se podría manchar un proceso electoral discutiendo y aprobando un problema para que concierne a la sociedad civil. De hecho, yo creo que lo enriquecería. Pero sí ha sido el principal punto en donde se han cerrado el querer estar en campaña, el querer estar en sus meetings y no querer estar en el Senado discutiendo estas leyes. Ajá. Y es importante dejar claro lo que mencionabas, que se necesitan las 7 leyes. 5 leyes que son las que hay 5 leyes que son las que incorporan al régimen administrativo. Estas son muy importantes, entre ellas la ley 3 para detectar los procesos, los casos de corrupción. Pero estas son de un régimen administrativo cuyas sanciones son inhabilitaciones, sanciones económicas, no cárcel. Necesitamos las otras 2, que son las reformas al Código Penal y la creación de esta Fiscalía Anticorrupción, para que este régimen administrativo necesario se acompañe con una sanción penal. De lo contrario, no tendríamos a corruptos en la cárcel y no se acabarían los incentivos para corromperse. Uh-huh. Pablo, ¿y la actitud de todos los partidos es similar? ¿O tú ves puertas abiertas en alguno de los partidos? Y si también esto de estar a favor tuviera algún viso de conveniencia política. Pues, al menos en discurso, los partidos de oposición, PAN y PRD, se mostraron abiertos en un principio a cobijar la ley y hacerla suya. Lo que no vimos después es que este discurso se acompañara un tanto en acciones, porque pudiendo haber presionado más para que saliera estas iniciativas, se quedaron un poco cortos. En realidad nos hemos reunido con todos los grupos parlamentarios del Senado, a excepción del PP, porque ellos nos han invitado a trabajar, y en esas reuniones ahí hemos estado con todos. Pero yo creo que el principal compromiso no es tanto la discusión o limitarnos a opinar, sino el aprobar, y el aprobarlo en los tiempos que tenía que ahora salir. Pablo, ¿en algún momento han medido el interés, más allá de las 630,000 firmas recabadas y que impulsaron, por supuesto, la posibilidad de la discusión y la legislación? ¿Han medido el interés de la gente en general por estos temas? Porque temprano decía
que me llamó mucho la atención que en las redes sociales ayer estaba lleno de los memes de la liberación de Alan Pulido, estaba lleno de también de los memes del accidente de Felipe Calderón y de la transición que está experimentando Televisa. Y realmente solo algunos cuantos ocupados en esto y en la indignación que provoca la posposición de la discusión. ¿Lo han medido, Pablo? ¿Les interesa saber qué tanto permea en la gente este tema? Sí, mira, tal vez no es un tema muy discutido en redes sociales, o al menos lo suficientemente popular, por así decirlo, para estar en los primeros lugares de los memes o los trending topics, pero hay varios estudios, entre ellos sacamos en mayo del año pasado, Anatomía de la Corrupción desde el INCO con María Amparo Casar, donde se recopilaron muchas de estas mediciones. Y en general la corrupción es el primero o el segundo problema que un mexicano detecta en el país, solo por debajo de inseguridad. Entonces se disputan el 1 y 2, inseguridad y corrupción, que de hecho van de la mano. Y la semana pasada el INEGI sacó una encuesta nacional de calidad de impacto gubernamental, la ENCIG, donde decía que más del 90% de los mexicanos estaban hartos de la corrupción y la consideraban un problema. Uh-huh. Entonces sí es algo que la ciudadanía detecta y es algo que ya están hartos. Entonces esto se vio reflejado en las 634,000 firmas, pero va mucho más allá de esas 600,000 personas. Y es algo que adolece a la gran mayoría de los mexicanos. Sí, por supuesto. Nos queda claro, ayer Pedro Ferriz hacía un ejercicio desde internet, le preguntaba al ciudadano mexicano con qué asociaba la palabra político. Y bueno, todas las respuestas fueron corrupción, asco, basura, tranza, puros calificativos negativos, pero me preocupa que tengamos también detectado el problema como mexicanos y que acudamos tampoco a las acciones. Esto, la ley 3 de 3, el Sistema Nacional Anticorrupción, ¿favorecería que los mexicanos fuéramos más a la acción y menos al verbo? Sí, sí lo facilitaría, porque mencionas un punto elemental, que es lo que nosotros llamamos corrupción sistémica. Es cuando el problema es tan grande y está en todos los aspectos de nuestra vida, que por momentos lo comenzamos a ver como algo normal. No más que nos acostumbremos, simplemente es que cuando interactuamos con el gobierno estamos esperando corrupción. Y justo para hacer frente a esto se necesita facilitar que la gente pueda hacer algo, ¿no? Mecanismos de denuncia, protección para testigos, incentivos para la denuncia. Esto es algo que estamos intentando hacer frente con la discusión de estas leyes, en específico a través de la ley 3 de 3, porque una vez que los ciudadanos se den cuenta que la corrupción se está castigando y que ellos pueden hacer algo para hacerlo, va a empezar a cambiar esta nueva forma de pensar. Y lo hemos visto poco a poco que la gente ya está harta a través de ciertas denuncias en redes sociales. Podemos pensar en el caso de David Corenfeld, que su vecino lo grabó a través de un teléfono utilizando un helicóptero. Esto poquito a poquito va saliendo esta gente que quiere hacer algo al respecto. Simplemente hay que dar los mecanismos institucionales para que se pueda hacer una acción que quede clara en una investigación y en una sanción posterior. Ahora, la ley 3 de 3, Pablo, la iniciativa de ley 3 de 3 puso en evidencia la distancia que hay entre las prioridades oficiales y las necesidades sociales. Ante lo que hemos estado observando, es decir, el pronunciamiento que hizo Coparmex en Tijuana, el pronunciamiento que hizo ayer el Consejo Coordinador Empresarial, ambos coincidiendo en reclamarle a los legisladores su falta de atención para sacar adelante esta que es una exigencia social, una exigencia de la comunidad nacional, sacar la ley 3 de 3. Esto frente a los tiempos del gobierno o del legislativo, que pues prácticamente le valió todas las peticiones que hizo la sociedad civil de sacar la ley 3 de 3 antes del proceso electoral, que ellos a final de cuentas impusieron sus tiempos. Esto me lleva a preguntarte, ¿qué esperas tú de las discusiones sobre las iniciativas relativas a las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción ante todos estos antecedentes? En caso de que se diera este periodo extraordinario de sesiones, que ya se dijo que sería del 13 al 17 de junio probablemente,
¿Qué esperarías tú? ¿Realmente podría darse lo que la sociedad civil está exigiendo o tendría que ser algo de acuerdo a los intereses y las conveniencias de los señores legisladores en el poder? Mira, yo espero un poquito que se vaya repitiendo la mecánica que se ha dado hasta ahorita, que es que las propuestas que hemos dado en sociedad civil, en su mayoría, al menos en los documentos de trabajo y en el predictamen que presentaron el día domingo, sí están quedando plasmadas, salvo algunas reservas. Y estas reservas son cuestiones importantes como la versión pública de las declaraciones del 3 de 3 y otras cuestiones sobre la tipificación de estas faltas administrativas. Entonces yo creo que la gran mayoría de las propuestas de sociedad civil sí van a entrar, pero que tenemos que hacer frente a todas las que en nuestra opinión estén faltando. Como tal, como sociedad civil no nos corresponde a nosotros negociar. Entonces, yo creo que va a haber algunas reticencias de parte, sobre todo del partido del gobierno, para la publicidad o las versiones públicas de estas declaraciones, pero fuera de eso, simplemente creo que sí van a pasar la mayoría de nuestras propuestas, gracias a toda esta presión que se ha ido generando, y yo creo que si se mantiene, es posible que lleguen a pasar completo. Y en caso de que se dieran estas resistencias por parte de los señores legisladores, sobre todo del PRI y el Verde, que son los que están en contra de esos puntos, ¿habría acciones concretas por parte de los organismos de la sociedad civil que están muy interesados en este tema? Pues mira, nuestras acciones concretas, o al menos desde el INCO, que somos Centro de Investigación Aplicada, nosotros no nos metemos tanto a la arena política. Nosotros simplemente lo que queríamos es evidenciar las cosas que están dejando fuera y mostrar los problemas que esto implicaría mediante análisis y estudios de investigación. Como tal es lo que al menos nosotros haríamos. Y también yo creo que seguiría habiendo esfuerzos para poder impedir que avance la corrupción o para mejorar nuestro sistema. Como tal es lo que nosotros nos correspondería hacer. Sí creo que si se sigue viendo este cinismo por parte de la clase política para dejar pasar estos temas importantes, sí creo que va a haber movimientos desde la sociedad civil, pero al menos no desde nuestra cancha, porque no nos corresponde. Claro. Muy bien, Pablo Montes, investigador del INCO, con nuestro agradecimiento por tu valiosa participación aquí en Contextos. Muchas gracias por la invitación, Juan Marcelo, y que tengan un buen día. Esperemos que así sea.